Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, mis hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a comenzar estos estudios. Espero que se esté escuchando bien, que ese es nuestro deseo, nuestra intención, que se escuche todo bien. Espero que se esté escuchando bien, mis hermanos. Estamos transmitiendo también por Radio Cristiana, radiomisioncristiana.cl. Bien, estamos transmitiendo también por la radio y por diferentes páginas donde nos están retransmitiendo. Así que vamos a dar unos minutitos más para comenzar este estudio que le hemos titulado Lobos en la Iglesia. Creo que es importantísimo detallar sobre algunos puntos importantes sobre este tema en particular, sobre los lobos. Esto lo habló el apóstol Pablo, incluso Jesús dijo: los enviaré en medio de lobos. Entonces es un detalle importante que la Biblia enseña que tenemos que escudriñar. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a entresacar de cada texto, vamos a estudiar sobre la historia también de cómo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 habla a la iglesia en Éfeso
sobre esta situación de los lobos que iban a salir incluso de ellos mismos. Entonces vamos a estudiar la palabra, vamos a hacer un estudio bíblico profundo y importante para poder tratar este tema de los lobos dentro de la iglesia. Muchas veces no tenemos la claridad ni la información de cómo podemos diferenciar un lobo de una oveja. Entonces eso es importante saberlo, es parte de la doctrina bíblica, es parte de la enseñanza bíblica. También quería aprovechar la oportunidad de pedir disculpas porque en estos días no he podido salir en vivo, ya que habíamos dicho que íbamos a estar toda la semana de lunes a viernes compartiendo con la iglesia estudios bíblicos, pero no hemos podido por temas de gripe, hemos estado un poquito complicados de salud. Gracias a Dios no tenemos el COVID, no es eso, sino solamente una gripe, y obviamente que nosotros, por lo general, a los hombres de Dios se nos hace un poquito más difícil, porque por sentido común se entiende que generalmente estamos nosotros con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, entonces las defensas se nos bajan y todo nos toma de una manera distinta, ¿sí? Pero bueno, bien, gracias a Dios, estamos tranquilos y contentos para poder hoy día compartir la palabra con ustedes, mis hermanos. Amén. Así que vamos a dar unos minutitos más. Estamos, como les explicaba, retransmitiendo por la radioemisora radiomisioncristiana.cl para todos los hermanos y amigos que nos pueden estar escuchando a través de esa emisora. Un abrazo grande. También saludamos grandemente al pastor Pablo Cepeda, que nos permite a través de esa radio poder retransmitir, y estamos muy contentos y muy felices de poder tener esa puerta de bendición. Así que seguramente los que nos van a ver van a estar con nosotros aquí acompañándonos en vivo, y también nuestros hermanos que van a estar por diferentes medios, por otras páginas de Facebook, por otras páginas de internet, también por radio emisora, donde por la misericordia del Señor nos retransmiten y se hacen parte de estos estudios, de estas enseñanzas, que desde luego no se van a arrepentir de compartir con nosotros estos estudios. Amén. Así que vamos a ir a la Escritura. Creo que es sumamente importante ir a la palabra de Dios y acercarnos a lo que dice la Escritura, ya que la palabra es viva y eficaz. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 20. Vamos a tomarnos de ahí para comenzar esta historia bíblica, y que desde luego va a ser de mucha bendición para nosotros. Si puede compartir, comparta. Si puede hacer saber a algún hermano, alguna hermana que quiera a lo mejor aprender de la palabra, tiene la oportunidad, tiene estos minutitos para poder hacerlo, ya que estamos intentando de extender un poquito la introducción para que los demás también se vayan acercando y desde luego entrando a la transmisión. Así que todos los hermanos que quieran invitar a alguien, quieran compartir esta transmisión, tenemos muy bendecidos y agradecidos de parte del Señor. Así que vamos a ir al libro de Hechos capítulo 20. Bueno, verso 29 habla específicamente sobre el tema de los lobos. Vamos a hablar sobre las características de los lobos según la ciencia. También nos puede entregar ciertos datos importantes para identificar y qué es lo que quiso decir Pablo con lobo. ¿Por qué no utilizó, no sé, una hiena? ¿Por qué no nos dijo cuidado con las hienas, cuidado con los leones, o cuidado con los pumas, que son animales salvajes? Pero ¿por qué nos habló de un lobo? Yo creo que hay que escudriñar el por qué. Y también entender de que Jesús también dijo, los enviaré en medio de lobos. ¿Por qué no nos dijo, lo enviaré en medio de cocodrilos? Estoy intentando de hacerlo entender un poquito usted, de preguntarse a la luz de la palabra, ¿por qué esto y por qué esto otro? Para que no tome la Biblia como un libro cualquiera, porque realmente la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia se diferencia porque nos permite alcanzar conocimiento. Dice la Escritura que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Eso lo dice el apóstol Pablo. No significa que somos todo un grupo de tontos, sino que de alguna manera Dios nos quiere hacer entender, como dice Santiago también, el que esté falto de sabiduría pídale a Dios que Él dará en abundancia y sin reproche. Desde luego Dios ha entregado un conocimiento a la luz de su palabra, un conocimiento importante, un conocimiento de aquellas cosas que vienen más adelante, desde luego también sobre el porvenir, también sobre la vida cotidiana del ser humano. Entonces el libro de la Biblia es un libro tan importante, tan maravilloso, y que desde luego nos entrega un conocimiento muy amplio
bastante extenso y donde si tomamos en cuenta la palabra de Jesús que dijo Juan en el capítulo 5, verso 31, escudriñar las escrituras, eso nos va a traer a nosotros una bendición maravillosa y preciosa en nuestras vidas. Así que quiero que vayamos a estudiar la escritura y podamos sacar esto maravilloso que desde luego la palabra de Dios nos va a compartir. Bien, Hechos capítulo 20, el verso 29 es el texto a escudriñar, pero vamos a ir a leer desde el versículo 25, porque acá dice algo muy importante Pablo. ¿Por qué Pablo hizo este llamado a los ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso? Donde el apóstol Pablo en el verso 17 habla claramente de que hizo un llamado a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Entonces el llamado es este. Vamos a ir a la escritura. Verso 25 en adelante, en el nombre poderoso de Jesús, damos lectura a la palabra de Dios. Dice así la escritura: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Escuche esto es importante. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo, absolutamente todo. No he rehuido, no he renunciado. Digamos, no he puesto trabas para anunciar todo el consejo de Dios, predicar toda la palabra. Luego dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Obispos, pastores, ancianos, digamos, tienen una similitud de conducta, de trabajo, de desarrollo dentro del cuerpo de Cristo, similar. Así que por eso acá vemos cómo Pablo en el verso 17 del mismo capítulo 20 habla a los ancianos, que mandó a llamar a los ancianos, y acá hace un punto de vista distinto. Dice a los obispos, está hablando del mismo grupo de pastores, de hombres que estaban delante de la iglesia. Entiéndase también pastor. Y la Biblia dice que Él le invita a mirar por todos vosotros. Dice primeramente por ustedes, vean por ustedes, pero también por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Luego dice la Escritura: porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Para que lo entienda, lobos rapaces. Importante, estos son lobos de caza. Estos lobos son lobos rápidos. Digamos, estamos hablando de aquellos lobos que en su característica son la caza. Digamos, el poder tomar una presa, matar una presa. Bien, por eso él dice lobos rapaces. No dice lobos, dice lobos rapaces, para que lo puedan entender ustedes. Bien, con una agilidad, con un desenvolvimiento en el campo donde va a ir a atacar. Lobos rapaces. Pablo no dijo lobos, dijo lobos rapaces. Y dice la Escritura, son peligrosos los lobos rapaces. Por eso vamos a estudiar sobre esto. Dice la Escritura que luego Pablo dice: porque entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Bueno, un lobo rapaz no perdona a su presa. Por eso que muchas veces nosotros cuestionamos a todos aquellos pastores que conviven con aquellos lobos rapaces. Ellos no perdonan a nadie. Los predicadores que son falsos predicadores, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, obviamente ellos no van a perdonar. Ellos no van a tener misericordia con la oveja. Entonces Pablo nos quiere hacer entender esto para que lo tomemos con mucha seriedad y con mucha claridad. Pablo dice que no perdonarán al rebaño y que de vosotros mismos, acá es importante el llamado de atención, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Bien, acá está identificando al lobo rapaz con el lenguaje. Acá está hablando de personas, no está hablando de animales, porque algunos creerán ignorantemente, a lo mejor por una falta de comprensión bíblica, que está hablando de lobos literalmente. No, está hablando de personas que van a tener esta apariencia de lobo, para que lo pueda entender usted. Pero se mostrarán como ovejitas, pero realmente son lobos. Lobos rapas. Se dice que vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué impresionante es esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos lobos rapaces, el objetivo es poder arrastrar a las ovejas a través de lo que ellos enseñan fuera del rebaño, fuera del lugar donde el pastor está apacentando esas ovejas. Bien, entonces, amado hermano, vamos a orar
Vamos a pedirle al Señor, vamos a estudiar sobre esto, sobre los lobos rapaces, sobre los lobos dentro de la iglesia, para que usted tenga el cuidado. Y no tan solo son pastores, sino también son hermanos. Por eso tengamos el cuidado, sepamos entender que la palabra nos invita a poder ver con claridad sobre todas estas cosas que van a pasar en este tiempo, no mañana ni pasado, en este tiempo, en el tiempo actual, en el tiempo en el cual estamos viviendo, porque está peligrosa la situación y de verdad cada día se pone más compleja la historia de la iglesia. De verdad que cada día se pone más compleja la historia. Así que vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos guarde, que nos proteja y que nos ayude a poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Oremos al Señor. Dios, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, tu gran bondad. Gracias por permitirnos una vez más el poder compartir tu poderosa y eterna palabra con cada hermano, con cada amigo que puede estar escuchando y viendo por diferentes medios. Gracias por poner, Dios mío, a nuestro alcance los medios de comunicación como la radio, como las redes sociales y desde luego también, Señor, por todos aquellos medios que tú permitas que esta predicación y esta enseñanza pueda ser oída o vista, Dios. Yo te ruego que te glorifiques, que tome el control de todas las cosas, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, déjanos aptos para toda buena obra, usa nuestros labios, Señor, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable. Y te pido, Dios mío, que esta enseñanza pueda ser de mucha bendición para la vida de aquellos que oyen y ven a través de esta transmisión. Gracias, Dios, por todo y te ruego tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Dios mío. Amén. Bueno, mis hermanos, importante. Aquí estamos junto a la palabra de Dios, donde vamos a ver cómo la Escritura, hermano, nos señala sobre esto. Bien. Primero, el apóstol Pablo nos está hablando sobre una advertencia, digamos, es una advertencia profética, digamos, es una advertencia sobre lo que va a pasar en el futuro. Por eso le llamamos así, una advertencia profética que el apóstol Pablo, bajo la exhortación que le está dando a los ancianos de la iglesia en Éfeso, quiere llamar la atención, o por lo menos quiere invitar a los pastores a poder tener el cuidado de aquellos lobos rapaces que iban a entrar dentro del rebaño y que también se iban a levantar en medio de ellos. De vosotros mismos, dijo el apóstol Pablo, se levantarán, que hablarán cosas perversas, llevando tras ellos a los discípulos. Bien, aquí vamos a estudiar un poquito la historia de Éfeso. Yo creo que podamos entender qué es lo que era realmente el lugar o la ciudad de Éfeso, donde vamos a sacar bastante información importante. Bueno, después vamos a estudiar lo que es un lobo rapaz, sus características y obviamente lo que tenemos que sacar para poder entender qué es lo que nos quiso hacer entender el apóstol Pablo en cuanto a eso. Bien, mire, en Éfeso podemos encontrar que los historiadores nos comparten que esta ciudad fue fundada antes, 12 siglos antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que esta es una ciudad muy antigua y fue engrandecida por el opulento imperio lidio, para que usted lo sepa. Bueno, esta ciudad de Éfeso existió mucho antes que el apóstol Pablo viniera a ser llamado apóstol y que Jesucristo mismo pisara sobre esta tierra. A través del imperio lidio, Éfeso se hizo una ciudad muy grande. Digamos, fue una importante ciudad de Asia Menor, en la región occidental de la antigua Anatolia, para que usted lo sepa, que hoy es la Turquía actual, para que usted más o menos sepa dónde estamos ubicando la historia geográfica de lo que estamos compartiendo. También era una clave expansión del imperio greco-romano, digamos en los tiempos del imperio romano. Ellos lo tomaron a través de la cultura griega y también de la cultura romana, lo hicieron una ciudad muy importante, la ciudad de Éfeso en Asia. Entonces, digamos, era un centro de mando, era un centro neurálgico del imperio romano. Su nombre significa, Éfeso significa deseable, y estaba estratégicamente situada entre Mileto y Esmirna, en el valle del río Caistro, para que usted lo sepa bien, a 5 kilómetros del mar Egeo, entre las montañas de Coresos, para que usted entienda esta información. El lugar era importantísimo, digamos, ahí Dios permitió que una congregación se levantara, un lugar muy importante en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la iglesia primitiva, donde el apóstol Pablo llevó el mensaje del evangelio a ese lugar. Era un lugar muy importante, era un lugar, digamos, para el imperio de envergadura,
Entonces no era un lugar cualquiera. Bien, este también estaba situada, como le habíamos mencionado ya, en el Asia Menor Occidental y controlaba el comercio. Bueno, Éfeso era un lugar de mucho comercio que fluía hacia el interior del Asia Menor a lo largo de los valles Licus y Meander. ¿Qué quiere decir? Que para el siglo IV, Éfeso era el puerto que todos ocupaban o utilizaban para poder de alguna manera llegar a diferentes rincones del mundo primitivo, del mundo, del primer mundo, para que lo entienda así. Bien, era un lugar muy importante. Digamos, ahí había una capacidad geográfica y desde luego también había un lugar muy importante donde era el centro neurálgico de filósofos, digamos, de políticos. Era un lugar donde el apóstol Pablo hizo una gran tarea en poner una congregación en Éfeso. Bien, entonces, ¿por qué era tan importante el llamado que el apóstol Pablo le está haciendo a los pastores de Éfeso, de este lugar llamado Éfeso, que significa deseable? Porque realmente era un lugar muy deseable por muchos llegaban ahí, muchos extranjeros llegaban a ese lugar, muchos hombres llegaban a ese lugar, muchas mujeres llegaban a lo mejor por buscar una oportunidad, podríamos decir, como el sueño americano. Muchos pretenden llegar a Norteamérica, a Estados Unidos, para cumplir el sueño americano. En pocas palabras, Éfeso vendría a ser la comparación de un Estados Unidos en el tiempo actual. Bien, este era un camino donde muchos iban y bueno, y fue rápidamente por sedimento, y por el siglo X, la próspera ciudad de los tiempos romanos, digamos los tiempos de Éfeso, pasó por sus peores manos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Me escuchan bien por los audífonos? ¿Me escuchan bien? Quiero saber si me están escuchando bien porque tengo los audífonos puestos. Por este medio de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición, estamos compartiendo la palabra con ustedes, pero quiero saber si me están escuchando bien. Quiero saber si me están escuchando bien, porque estoy ocupando en este momento los audífonos. Así que espero que me estén escuchando bien, espero que todo se esté escuchando clarito, que eso es lo que realmente importa. Bien, como les señalaba, esta ciudad de Éfeso estaba muy bien situada en un lugar muy importante. Y bien, llegó un momento donde tuvo su decaimiento, digamos, donde la ciudad de Éfeso dejó de ser aquella prominente ciudad o importante ciudad de los tiempos de los romanos, de los tiempos de Lidio o de los tiempos greco-romanos, para que usted lo pueda entender así, donde en su momento fue un lugar muy importante, donde fue un lugar neurálgico, donde muchos llegaron, donde muchos prosperaron, donde muchos también crecieron económicamente, donde muchos también alcanzaron conocimiento. Y bueno, y Dios quiso preparar una congregación en ese lugar. Y ahí estaba el libro de Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo, hablando sobre lo que estaba sucediendo en Éfeso. Bueno, Pablo está en el capítulo 19 en Éfeso, para que usted lo sepa, en el desarrollo bíblico, para que usted pueda entender que Pablo estuvo ahí en el libro de Hechos 19 fundando esta congregación. Bien, entonces, hermano, para el siglo X, como le venía comentando, para el siglo X, la próspera ciudad de los tiempos romanos estaba completamente desierta e invadida por ciénagas, pasando a servir solo como cantera de primera clase para las comunidades vecinas. ¿Qué quiere decir? Que dejó de ser esa ciudad importante. Vino su declive, vino su caída. Importante detalle también. Bueno, en este momento, en la actualidad, no está habitada Éfeso. Bien, quedó en el olvido Éfeso, pero sí, pero es un punto de atracción muy importante por su imponente ruina. Y mucha gente lo visita por un tema turístico, y decenas de millares de turistas llegan a ese lugar. La población más cercana a este lugar abandonado de Éfeso, a unos 3 kilómetros, es Ayasaluc. Bien, nombre que se deriva, hermano querido, como que de alguna manera a este lugar le pusieron agioteólogos, que significaría al idioma español santo teólogo, y todos creen que esto fue puesto así o fue dicho así en memoria de Juan, el último apóstol de Jesucristo. Según los historiadores, Éfeso tenía alrededor de 250,000 de habitantes en el siglo II. Imagínense, hágase la idea,
250.000 de habitantes en el siglo II, donde el apóstol Pablo estaba predicando junto a todos los apóstoles, donde la iglesia emergente, la iglesia primitiva, estaba llevando el evangelio a todos los rincones del primer mundo. Al menos 3 eran las razones que exhibía la ciudad para atraer a tanta gente. Primero, el tema político, el tema económico y el tema religioso. Bien, fue un centro administrativo, cultural y religioso de la provincia romana de Asia, algunos de cuyos oficiales se hacían llamar asiarcas, para que usted lo sepa. Bueno, su comercio e industria era puerta de entrada y salida para los mercaderes de la ruta del Mediterráneo. Era un lugar muy importante. Hay mucho material bibliográfico para conocer mejor sus florecientes negocios. Bueno, para poder ahondar un poquito más sobre el tema industrial y comercial de Éfeso, podríamos ir a estudiar, ¿cierto?, sobre todo este tema bibliográfico a través de muchos libros que están escritos a través de esta ciudad. Debido a ellos, Éfeso compartía con Antioquía y Alejandría la supremacía geopolítica en el Mediterráneo oriental hasta la caída del Imperio Romano. Bueno, fue una ciudad prominente hasta los tiempos de que Roma fue una ciudad, fue un imperio, hasta que Roma vino su declive y obviamente junto con ella también Éfeso, para que lo entienda así. Bien, a toda época de prosperidad mundana, por larga que sea, hermano, tiene que saber esto, le llega inexorablemente le llega a su fin. Esto enseña la historia. También la idolatría como cultura religiosa era uno de los problemas que había en Éfeso. Para nosotros decimos problemas porque contra todo eso se enfrentó el apóstol Pablo y los pastores que estaban congregando a los hermanos en Cristo en ese lugar, en Éfeso. Éfeso fue una gran ciudad y fue el centro de culto para la adoración de Diana, la diosa de la fertilidad. Y esta cultura o esta religiosidad o este culto a Diana proviene de la cultura persa, para que usted lo sepa, adoptada sucesivamente, pero con algunos variantes, por griegos, etruscos y romanos. Bien, ¿qué quiere decir? Que esta diosa Diana era un lugar neurálgico, Éfeso, donde se le rendía culto. Y ahí estamos ya entendiendo un poquito la historia, porque el apóstol Pablo quería que la iglesia tuviera cuidado. ¿Qué es lo que podía pasar si ellos descuidaban, si ellos de alguna manera quitaban la mirada de las ovejas del Señor? Por eso todos los que me están viendo, los que me están escuchando a través de la radio, que sepan que la historia y el trasfondo de este llamado de atención del apóstol Pablo a los pastores de Éfeso era porque él conocía el lugar. Él sabía, porque él había ido a fundar esa congregación en ese lugar. Y aparentemente los pastores habían descuidado a las ovejas. Algo llegó a los oídos del apóstol Pablo, porque recuerden que el apóstol Pablo tenía mucho apoyo, muchos compañeros de milicia, digámoslo de esta manera, donde le llevaba la información al apóstol Pablo, a pesar de que él estaba detenido, encarcelado, le llegaba la información sobre cada congregación y cómo se estaban dando las cosas. Entonces el apóstol Pablo llega a este lugar donde estaba el templo a Diana Artemisa, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Mire, este templo era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Imagínense, ahí había un culto grande, digamos, 250.000 de personas llegaba a ese lugar, vivía en ese lugar. Digamos, la adoración a Diana era grande y Dios quiso formar una congregación en ese lugar. Mire, es importante esto también, porque este templo fue más grande que el Partenón de Atenas. Pero este templo fue destruido y reconstruido unas 7 veces. Por las conquistas, obviamente, pero fue construido 7 veces y destruido 7 veces. El servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes, eunucos y sacerdotisas. Bien, la prostitución femenina y masculina se ejercía en su recinto. Digamos, estos eran centros neurálgicos de un desenfreno sexual, de inmoralidad sexual, porque realmente daban culto a Artemisa, que era la diosa de Éfeso, donde estaba el mayor templo, digamos, donde estaba el mayor culto a Diana de los Efesios, o Diana Artemisa, para que usted lo pueda entender así. Bien, y ahí se ejercía la prostitución, obviamente el sexo libre, en ese lugar inmoral, en los mismos
recintos del templo de adoración a Artemisa, Diana. Bien, el sacerdote principal supervisaba las operaciones y la gente llevaba allí grandes cantidades de dinero. Era como un pequeño banco también, para que usted lo sepa. Éfeso era un lugar de mucho dinero. Y bueno, y el templo recibía mucha recaudación por la visita también de los feligreses del culto a Diana, del culto a Diana, obviamente de los efesios, para que usted lo sepa así. Entonces, era muy llamativo, obviamente, ir a ese culto, porque habían prostitutas, habían, obviamente, hombres que estaban preparados para recibir, obviamente, a los feligreses, y seguramente muchos iban por el tema sexual o por el tema inmoral. Entonces, era un lugar muy llamativo. Y eso generaba también que entraran muchos ingresos. Bien, ahí había un culto a Cristo. Ahí había un culto donde había un grupo de hermanos que adoraban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso que el llamado del apóstol Pablo es tan importante, a cuidarse. ¿Usted por qué cree que Pablo le escribió una carta a los Efesios donde podemos encontrar que el fundamento de los apóstoles y profetas es Jesucristo mismo? ¿Qué quiere decir? Que eran tan importantes las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas que los hermanos en Éfeso tenían que seguirlo a la par. Digamos, no se podían desviar, había mucha tentación, había mucha inmoralidad, digamos, había un lugar donde había 250,000 de personas en ese lugar habitando y dándole un culto a una diosa de la fertilidad que era Diana, y donde tenía a disposición prostitutas y hombres también que ejercían la prostitución para los feligreses que se hicieran obviamente parte de ese culto. Hágase la idea, imagínense cómo el apóstol Pablo llegó a ese lugar y a través del poder del evangelio, a través del poder de la palabra, levantó una congregación. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo es Dios, hermano? También la Escritura nos señala, y la historia nos habla, que ahí también en ese lugar funcionaba un pequeño banco, quizá el primero del mundo. Intentemos de decir esto, de aventurarnos a decirnos esto en el templo de la diosa Diana. El que ejercía todas las operaciones, el que controlaba todo, era el sacerdote principal del lugar. Bueno, y muy pronto, hermano, por toda esta situación que le estoy comentando yo, muy pronto, amado hermano, muy pronto, ese lugar se llevó a una popularidad tremenda y fue muy conocido ese lugar también como el Banco de Asia. La ciudad era muy famosa por la gran cantidad de magos y hechiceros que tenía. Imagínense, había también ciencias ocultas, habían hechiceros, habían hombres que practicaban el ocultismo, la hechicería, había magos, hermano querido. Se vendían pequeños documentos que aseguraban que podían resguardar de peligro a sus poseedores. Imagínense, mucha gente llegaba a ese lugar, pero también había a disposición las ciencias ocultas, y el diablo obviamente tenía a sus secuaces, a aquellos que estaban disfrazados como ángeles de luz, intentando de proporcionar a la gente cierta seguridad fuera de la salvación. Entonces, digamos, era un lugar muy complicado, era un lugar bastante adverso a lo que el apóstol Pablo estaba predicando en esa congregación, y lo que las enseñanzas de los apóstoles, que estaba llegando a esa congregación compartida por los pastores que habían sido establecidos por los santos apóstoles de Jesucristo en ese lugar. Y obviamente, a través de toda esta influencia del mal, a lo mejor ellos se vieron decaídos en su fe. Por eso es tan importante entender este tema de lobos en la iglesia, hermano. Porque Pablo lo dijo: cuidado, de ustedes mismos van a salir lobos, van a venir lobos rapaces, no van a perdonar al rebaño. Por eso Pablo está explicando. El lugar de Éfeso, hermano, era un lugar bastante complejo. Había que ser muy valiente y estar muy comprometido con la palabra para poder hacer frente, sobre todo, a toda esta ciencia oculta y a todo lo que se envolvía en ese lugar, amado hermano. Amén. Por eso que hoy podríamos sacar un ejemplo en Holanda, un lugar obviamente donde podemos encontrar que está el barrio rojo, ¿cierto? Donde obviamente podría ser un pequeño Éfeso, digamos, no a la magnitud de Éfeso, con la grandeza de Éfeso, pero sí un lugar, amado hermano, donde hoy podemos ver que muchos turistas llegan a ese lugar por la posibilidad que tienen de poder coger una prostituta con tanta facilidad y con la ley amparándolos. Y ese es el tema que nosotros tenemos que entender. Donde hay mucho libertinaje, también hay mucho pecado. Y donde hay mucho pecado, lo que realmente hay que entender que va a haber una congregación de Cristo, pero una congregación que tiene que irse frente en contra de todas estas situaciones. Porque lobos rapaces pueden introducirse en ese lugar por la influencia del mal
que hay en aquella ciudad. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos temas, amado hermano. Por eso yo siempre le digo a los pastores, empiecen a enseñar a la iglesia. Háblenle a la iglesia sobre los peligros que le están afrontando. Porque muchos dicen, ¿por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué no hay poder de Dios en mi iglesia? Porque los pastores lamentablemente andan paviando, como digo yo muchas veces. Andan perdiendo el tiempo en aquello que no deben perder el tiempo. Y lamentablemente no están cuidando del rebaño del Señor, el cual el Espíritu Santo los puso como obispo al cuidado de las ovejas del Señor. Por eso, Pablo, es tan importante estudiar este tema sobre los lobos de la iglesia. Entonces, amado hermano, podemos dar cuenta que en el Nuevo Testamento esta ciudad se menciona, ya lo hemos leído, como 17 veces, la ciudad de Éfeso. El libro de Hechos, que hemos leído, cuenta de la presencia del apóstol Pablo a los gentiles en Éfeso, porque el apóstol Pablo fue y le predicó a los efesios. Y lo habla 9 veces, la presencia del apóstol Pablo en Éfeso. El mismo apóstol Pablo la menciona en otras 6 ocasiones a la ciudad de Éfeso. Cuando escribe su primera carta a los Corintios, cuando escribe su carta a los Efesios y cuando instruye en sus 2 cartas al discípulo Timoteo. Ahí podemos encontrar las menciones de Pablo de Éfeso. Finalmente el apóstol Juan la menciona 2 veces en el libro de Apocalipsis. Y como podemos apreciar, amado hermano, esta ciudad aparece como muy importante en los propósitos de Dios. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros notar en este tema? Que era un lugar bastante importante para su época y donde el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a ese lugar, forma una congregación, predica la palabra. Incluso Pablo dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, y eso se lo dice a los efesios. Quiere decir que el apóstol Pablo tuvo el cuidado, tuvo la preocupación de entregar todas las enseñanzas a esa congregación que obviamente estaba en una situación muy adversa moralmente, políticamente, religiosamente y obviamente económicamente, porque era muy llamativo, amado hermano, el lugar. Era más llamativo ser un fiel feligrés de Diana que ser un fiel seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque Diana era un lugar que en Éfeso había un poder adquisitivo, un poder económico, un poder geográfico, un poder mercantil y un poder comercial. Digamos, había todo en Éfeso para ser feliz fuera de Cristo, entre comillas, porque sin Cristo entendemos hoy los cristianos que no podemos ser felices. Pero para alimentar la carne ellos tenían todo a su disposición. Y por eso Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, en el verso 27 del libro de Hechos 20. Y por eso, que hermano, dice luego la palabra, por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo tenía la preocupación de que cuando él partiera, cuando él no estuviera con los efesios, los pastores descuidaran su labor de apacentar a las ovejas del Señor, de entregar, hermano, el alimento, de cuidar al rebaño, de preocuparse de las ovejas. Entonces Pablo escribe esta carta, escribe este capítulo, da esta enseñanza para decirle a los pastores, por favor, tengan el cuidado, por tanto, miren por vosotros, pero también por todo el rebaño. Dos obligaciones de todo pastor, mirar por uno mismo y también mirar por el rebaño, porque si uno, hermano, dice la Biblia claramente que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Bueno, es un llamado importante que el apóstol Pablo hace. Por eso que el apóstol Pablo invita a los pastores, a los obispos, a los ancianos de Éfeso, que tengan el cuidado de aquello que iba a pasar después de su partida, porque esta es una enseñanza, digamos, con una connotación profética. Es un llamado de atención profético del apóstol Pablo y un llamado al cuidado del apóstol Pablo a los pastores en Éfeso. Luego la escritura dice, porque no he rehuido, bueno, él lo dijo claramente, después dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Pablo está diciendo, van a entrar en medio de vosotros lobos rapaces. Él está identificando el problema que se acerca. Bien, vamos, hermano, me tomé el tiempo de buscar las características de un lobo rapaz. Bien, y se lo voy a enseñar ahora. No es una clase de ciencias naturales o de biología. Les quiero entregar la información para que ustedes puedan entender por qué Pablo dijo lobo rapaz y no dijo una hiena, no dijo un caballo, no dijo un puma, un león. ¿Por qué dijo un lobo? Bien, vamos a ver. Bueno, los rasgos físicos de un lobo, hermano, para que usted lo pueda entender, bueno, es un cuadrúpedo
que mide entre 65 y 90 centímetros de alto y entre 130 y 200 centímetros de largo. Bien, obviamente tomando desde el hocico a la punta de la cola, para que usted más o menos entienda las dimensiones que estamos tomando en este momento. También podemos sacar como enseñanza de un lobo, su peso, amado hermano, depende de la raza y de la disponibilidad de comida. Bien, por lo que varía su peso entre 30 y 80 kilos, digamos, por lobo, para que usted lo pueda entender así. Podemos entender, hermano, que los lobos son salvajes. Bien, entonces, y también entender, hermano, que una loba, digamos, pesa un 20% menos que un lobo macho, para que usted lo pueda entender así. Bien, ¿cómo se transportan ellos? A ver, ¿cuál es su medio de transporte? Bueno, la anatomía de los lobos, amado hermano, está preparada para recorrer amplias distancias en un solo día. Detalle importante. En primer lugar, tienen patas largas y ágiles sostenidas por una espalda potente. Digamos, estos se pueden mover, los lobos se pueden mover grandes distancias sin ningún problema. Los dedos de los lobos están muy unidos por pequeñas membranas, de forma tal que sus pies están adaptados para moverse con facilidad en todo tipo de terrenos, incluyendo la nieve. ¿Sabe qué, hermano? Yo, analizando todo esto sobre las características del lobo y obviamente las virtudes de un lobo, me doy cuenta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica sobre de que los lobos rapaces iban a venir. Y primero dice, no van a perdonar al rebaño. Y ahora, estudiando las características, amado hermano, de un lobo, nos damos cuenta que las virtudes de un lobo, digámoslo así, es que ellos tienen la facilidad de moverse en todos los terrenos. Y acá quiero entrar yo, hermano, a través de la palabra. El mismo Jesús dijo, y esto se los quiero leer, amado hermano, el mismo Jesús dijo, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15, dice de esta manera, y se lo voy a leer, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo dijo Jesús. Después en Mateo 10, 16, también podemos encontrar este llamado. Mateo 10, 16, dice así, Jesús lo dijo, y se lo dice a sus apóstoles, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tened ese cuidado, ¿vio? Se da cuenta que la paloma es muy dócil, pero también la serpiente, hermano, siempre anda con el cuidado de ver qué es lo que está pasando a su alrededor. Digamos, a través de su lengua tiene unos sensores que le permite saber si el peligro está cerca o está lejos. Bien, entonces, pero acá nos damos cuenta que Jesús está llamando a la iglesia a tener este cuidado. El apóstol Pablo tiene este mismo llamado hacia la congregación en Éfeso para decirle, tengan cuidado con los lobos rapaces, porque esto nos van a perdonar al rebaño. Y ahora, notando las características del lobo, nos damos cuenta que un lobo tiene la capacidad de moverse con facilidad en todo tipo de terreno. Hermano, ¿usted no se ha dado cuenta hoy que los predicadores actuales, tienen una facilidad de estar con el católico, de estar con el sacerdote, de estar con el maestro hindú, con el maestro, digamos, de los Hare Krishna? Tienen la facilidad de poder estar con los evangélicos de la prosperidad, con los pastores de la prosperidad. ¿Se dan cuenta que hoy hay una poca definición realmente de lo que es el pastor bíblico? ¿Se dan cuenta que hoy los pastores son amigos entre todos? Hoy los pastores comparten muchos ideales, más allá de si la doctrina es correcta o no es correcta. ¿Se dan cuenta que hoy todo bajo el eslogan o bajo el lema del amor? Se juntan hasta con el diablo si es necesario, porque tenemos que amarnos los unos a los otros, amar al prójimo. Algunos sacan de contexto. Obviamente la escritura está intentando señalar una idea. Y nos damos cuenta que no nos hemos apercibido, sobre que los lobos tienen una característica, que ellos se pueden mover en todos los terrenos. Digamos, un falso pastor tendrá la capacidad, como dice Pablo, si introducirán lobos, digamos, los lobos van a venir a nosotros. Por eso que Pablo dice, tengan el cuidado, pastores, del rebaño, porque Cristo ganó ese rebaño con su propia sangre. Tengan el cuidado.
apacienten bien a sus ovejas, pero tengan el cuidado. Sean solícitos en pocas palabras y tengan una visión bastante amplia, porque van a venir lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño. Por eso, amado hermano, hoy nosotros no podemos tener ninguna condescendencia, digamos, no podemos tener ninguna misericordia, no podemos tener ningún tipo de comprensión hacia los falsos apóstoles y falsos profetas. No podemos tener ningún tipo de consideración con los falsos pastores que vienen con falsa enseñanza. Nosotros no podemos tener, hermano querido, más misericordia que Dios. Un lobo se mueve, hermano querido, en todos los terrenos. Si ese lobo se tiene que poner la chaqueta de los pentecostales, se va a poner la chaqueta pentecostal. Si ese lobo se tiene que poner, amado hermano, la camiseta bautista, se la va a poner. Si la tiene que poner presbiteriana, se la va a colocar. Por eso que usted va a ver a los pastores de hoy entrando a la iglesia anglicana, entrando a los luteranos, entrando a los católicos. Hermano, como Alex Campos, que le fue a cantar al Papa, amado hermano. Le fue a cantar a todos los feligreses de la iglesia católica y obviamente a los otros lobos que lo invitaron también para compartir un cierto momento de comunión, de amor y de paz, como le llaman ellos. Pero eso es ser un lobo, porque un lobo, hermano, se desenvuelve en todos los terrenos. Uno como cristiano, uno como hombre de Dios tiene que tener definido, hermano querido, el camino donde está avanzando. Dice la Escritura que debemos andar por el camino correcto. Digamos, acá no hay, digamos, una variación del mensaje. Hermano querido, tenemos que estar definidos. El apóstol Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo dijo, doy gracias a Dios que soy de Cristo. Digamos, el apóstol Pablo la tenía clara. Y eso es lo que estaba invitando a que los pastores de la iglesia en Éfeso también tuvieran claro. Que apacentaran a la iglesia del Señor. Pero hoy vemos que los pastores se juntan con todo, no están definidos, amado hermano, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza. El apóstol Pablo le dijo a Tito, en el capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, habla claramente que se van a meter lobos rapaces, pero con la apariencia de un apóstol. Mire, se lo voy a leer. Esto es importante porque el apóstol Pablo hace este llamado, y es interesante notar esto. Por eso se lo voy a explicar. Por eso hay que tener en cuenta, hermano, la enseñanza sobre el tema de los lobos. Porque el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo dice de esta manera importante. Déjenme buscarle acá el texto, amado hermano, que no quiero llevarlos por otro lado. Acá está. Mire, el apóstol Pablo dice en el capítulo 11, 2 de Corintios, versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto es lo mismo que Jesús dijo, que tendrán apariencia de piedad. Y también dijo claramente, y lo leímos nosotros acá en el versículo, voy a ir al versículo porque se lo quiero leer. Dice acá el mismo Jesús, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Digamos un disfraz, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí el apóstol Pablo me lo está explicando de la misma manera, pero con otras palabras. Dice, porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En pocas palabras, la enseñanza de Pablo era constante dentro del cuerpo de Cristo. Le dice él, cuidado con los lobos rapaces. Bueno, Jesús dijo, estos se van a disfrazar. Bueno, estos van a venir vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Pablo me da un detalle importante también en la carta de Hechos 20, donde él dice, y se lo voy a leer, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje que van a predicar es el gran peligro de estos lobos rapaces. Porque una palabra mal predicada es un alma en el infierno. Una mala enseñanza es una alma camino al infierno. Hermano querido, por eso la Biblia dice, pero tú hablas lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Por eso se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y lo volverán a las fábulas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quería que delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación en su reino, que prediquen la palabra. Pablo se lo dijo a Timoteo claramente en el capítulo 4 de su segunda carta. Dice claramente que prediquen la palabra. Bien, acá nos damos cuenta
que los lobos se pueden mover en todos los terrenos. Por eso yo me pregunto, ¿por qué todos estos predicadores, amado hermano, que no se han definido en cuanto a la doctrina, se juntan con cualquier pastor, van a cualquier congregación? ¿Por qué? Por el dinero, por la ofrenda, por la plata. Se meten en cualquier lugar. Digamos, cuando yo sé, hermano querido, que tengo que ir a predicar la palabra, pero no tiene que ver con mi comunión con el predicador. A mí me pueden invitar a una iglesia mormona a predicar, yo voy a ir a predicar, pero yo no tengo comunión con ellos. Desde luego siempre voy a decirle, esto es lo que yo voy a predicar, digamos, esta es la palabra que yo llevo, la palabra de la Biblia. Digamos, yo no puedo tener una condescendencia con aquel que no sigue a Cristo. Los mormones no siguen a Jesús, los adventistas no siguen a Jesús, hermano querido, los testigos de Jehová no siguen a Jesús. Digamos, los católicos no siguen a Jesús, ellos siguen a María. Amado hermano, y así muchos pentecostales parece que siguen más al Espíritu Santo que a Jesús. Y así los bautistas parece que aman mucho más la letra que a Jesús, que es la verdad. Entonces, en pocas palabras, hermano querido, podemos darnos cuenta que cada uno tiene una manera o una visión de lo que realmente tiene que hacer frente a las obligaciones como cristianos que tenemos cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo dice claramente, vendrán lobos rapaces. Y estudiando, hermano, las características de un lobo, me doy cuenta que los lobos se pueden mover con mucha facilidad en todos los terrenos que tengan que moverse. Digamos, ellos no tienen límites. Estas características, hermano, al lobo le permiten alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora en persecuciones de corta duración o de 10 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que estos van a seguir. Estos lobos no tienen ningún problema, hermano, de correr detrás de una oveja para engañarla. Cuidado, hermano, con los lobos. ¿Cuál es el hábitat de un lobo? ¿Dónde vive un lobo? Bien, los lobos, hermanos, se adaptan a diversos ecosistemas. Digamos, el lobo puede estar en cualquier lugar. Así como se mueve en cualquier lugar, también puede habitar. ¿Qué quiere decir? Son como los jesuitas, que los jesuitas se pueden hacer pastores, se pueden meter a cualquier religión para influenciarla desde adentro, hermano querido, como de alguna manera los registros históricos y obviamente los testimonios y desde luego también la información que se nos ha otorgado por sacerdotes que se han convertido del catolicismo al evangelio de Jesucristo. Información muy valiosa que nos hacen entender cómo los lobos obviamente pueden introducirse a cualquier tipo de ambiente, porque ellos se adaptan a cualquier ecosistema. Un lobo se adapta a cualquier ecosistema, porque por lo que podemos encontrarlos, hermanos, en diferentes especies o en diferentes lugares, en Europa, en Asia, en América del Norte. Lo podemos encontrar en zonas boscosas, pero también pueden sobrevivir en un ecosistema de suelo congelado como la tundra. Imagínense, estos lobos, hermano, un lobo puede estar en cualquier ecosistema. Ellos se pueden desenvolver y mover por cualquier lado. Tremendo, hermano, tremendo estos detalles. También los sentidos de los lobos. A ver, estudié un poquito más sobre las características de un lobo. Los lobos también, el lobo se caracteriza, hermano, por su excelente olfato, que es 100 veces más potente que el del humano. Digamos, esto si lo llevamos al consejo del apóstol Pablo, nos damos cuenta que un lobo dentro de una congregación puede oler la necesidad de enseñanza de alguien. Por eso los pastores tienen el deber, la obligación, hermano querido, de enseñar al cuerpo de Cristo. A sus feligreses usted le tiene que enseñar la palabra. Un pastor que no enseña la palabra con profundidad es un pastor que está poniendo en riesgo el alma, la vida, la integridad de una oveja, que puede estar escuchando a un lobo rapaz que hace mucho tiempo olió que está falto de palabra ese hermano y ese hermano. ¿No ha pasado, amado hermano? Porque ese es el problema hoy de la iglesia. Estamos faltos de predicadores de la palabra. Tenemos predicadores por montones, pero de la palabra muy poco, amado hermano. Los pastores siempre predican lo mismo. Nicodemo, que Saqueo baja usted del árbol, que no sé, que la palomita aquí, que la palomita allá, y que el fuego y acá y allá, y todo, hermano querido. El mensaje hoy dentro de los predicadores es eso: fuego, que siente la presencia de Dios, que esto. Pero no hay profundidad en el mensaje, amado hermano. Y los lobos tienen un excelente olfato que supera 100 veces más y es más potente que el del humano. Esto le permite, mire, escuche bien, no solo detectar los olores de sus presas a larga distancia, sino también identificar a otros lobos por el olor característico que tiene cada individuo. ¿Qué quiere decir? Que un lobo, en sus características, tiene la capacidad de olfatear dónde está la presa.
Por eso que, hermano, este César Castellano, este hijo del diablo de César Castellano, supo introducir la doctrina del G12 junto a este otro hijo del diablo llamado Cachiluna, la falsa doctrina del G12. Obviamente Cachiluna le llama D12 y obviamente César Castellano le llama G12. Y el Monseñor Escriba de Balaguer le decía, obviamente, los cursillos católicos, que es el mismo diablo, hermano, vestido diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Que la iglesia no se ha percibido sobre esto y la gente, ¡wow! ¡Qué doctrina! César Castellano olfateó la necesidad de las iglesias pentecostales. Porque el gran problema es que las iglesias pentecostales son los que abrazan más rápidamente las falsas doctrinas. Hermano querido, ese es el problema. Y el gran problema de la iglesia y de los pastores que saben muy poco, no estudian, no se instruyen con la Biblia. Si necesitas una Biblia para instruirte, no necesitas ir a una escuela de teología, a un instituto bíblico, lo que necesitas es estudiarte la palabra de Dios, la Biblia, amado hermano, la Biblia. Y tú por tus propios medios comprarte el material necesario para estudiar, para leer. Así como te gastas plata en tonteras, como te gastas dinero en aquellas cosas que no son de provecho para tu vida. Comienza a procurar estudiar, a leer, a adquirir conocimiento, que Dios te va a dar la sabiduría. Porque este es nuestro Dios que nos quiere hacer entendidos. Escogió los necios del mundo para avergonzar a los sabios, los vil del mundo para avergonzar a los sabios. Dios nos da la sabiduría si usted la busca. Si usted le ora a Dios, Dios le va a dar la sabiduría. Por eso, pastor, usted no tiene excusa. Si Dios a usted lo llamó, lo que tiene que hacer es comenzar a enseñar a la iglesia para que estos lobos rapaces que tienen un olfato tremendo para poder detectar, hermano, dónde está la necesidad de la palabra. Por eso todos estos lobos rapaces, amado hermano, como César Castellano, como Guillermo Maldonado, como Cash Luna, hermano, como Hernán Acosta, el falso profeta y apóstol de Argentina, hermano querido, como todos estos predicadores que hoy tenemos, que le hacen creer a la gente que están predicando un evangelio correcto, y la gente dice, wow, qué gran evangelio, como la Yesenia Tena, hermano querido, que tiene una elocuencia para hablar, que eso no se lo vamos a discutir, pero no significa que sea oveja, es un lobo vestido de oveja, amado hermano, como dijo Jesús, enseñando lo que no conviene. Lo que están buscando es arrastrarlo tras de ellos. Y la gente está siguiendo a ellos. Yo soy de aquí. Como Pablo le predicó a los corintios, muchos dicen yo soy de Cefa, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de Apolo. Porque la gente hoy está así dentro de la iglesia. Yo soy de Yesenia Ten, yo soy de, no sé, de Juan Carlos Arriagan, yo soy de, no sé, del pastor del pastor otro. Y la gente, todo se siente seguidor de alguien. Pero ¿cuándo vamos a seguir a Cristo? ¿Cuándo vamos a seguir a Jesús? ¿Cuándo vamos a ser fieles al que nos salvó, al que nos cambió, al que nos transformó, al que nos lavó con su preciosa sangre cada uno de nuestros pecados, que estábamos condenados al infierno, si no habría sido por el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Obviamente, amado hermano, estudiar sobre el tema de los lobos en la iglesia es muy importante. Y los sentidos de los lobos es que tienen un buen olfato. Los ojos de los lobos son dúplex. Escuche bien esto. Es decir, que se adaptan tanto a la visión diurna como nocturna. Sin embargo, de noche pierden parte de su agudeza visual. ¿Qué quiere decir? Pero se pueden adaptar. Digamos, tienen una visión. Ellos pueden mirar a alguien y dicen, a esta ovejita le falta pasto. A esta ovejita no le están alimentando bien. A esta oveja... ¿Y los pastores qué están haciendo? ¿Apacentando? No, en lo absoluto. Los pastores permiten que los hermanos escuchen a cualquier predicador. Permiten que estudien con cualquier persona. Los pastores no tienen ningún tipo de comunión con las ovejas. Y ese es el gran problema hoy, hermano querido, cuando Jesús dijo claramente, a ver, vamos a la palabra, si no quiero decir lo que yo digo. No, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, le dijo a sus apóstoles. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En pocas palabras, hermano, hay que tomar en cuenta esto. Los lobos, quiero que le siga leyendo sobre las características de los lobos. Mire, como muchos de otros mamíferos, hermano, el lobo presenta un comportamiento gregario, es decir, que vive en manadas. Esto es interesante también, hermano. En el caso de los lobos, cada manada tiene un estricto orden social según jerarquía en la que cada individuo debe cumplir una función específica. Existe un líder macho y un líder hembra. ¡Ay, Señor Jesús! ¿Por qué le diste esta gracia, esta comprensión al apóstol Pablo? Mire, hoy los ministerios apostólicos y proféticos tienen sus propios líderes.
sus padres espirituales. ¿No se ha dado cuenta que esto es muy similar a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo sobre, como le digo yo, un llamado de atención profético? Cuidado, van a venir los lobos rapaces. Y la iglesia no está percibida, la iglesia no está despierta. ¿Por qué? Porque los pastores no han apacentado a la iglesia del Señor, no la han cuidado, no la han alimentado para poder discernir entre lo malo y lo bueno. Por eso que la iglesia hoy escucha a cualquier predicador. Dese cuenta, hermano, hoy hay jerarquías. Los lobos se mueven en maná y todos dicen, no, ve a Guillermo Maldonado, mueve masa. Obviamente, si los lobos se reúnen en manada. A ver, los lobos, hermano, miren, dese cuenta cómo son los apóstatas, andan todos unidos. El amor de Dios le invade su corazón. Obvio, si son lobos, ellos viven en manada. Están acostumbrados a juntarse, a reunirse, viven en manada, pero siempre con un líder adelante. Cash Luna tiene su líder. Guillermo Maldonado tiene su líder, el apóstol, porque estos son líderes. Todos los apóstoles que han salido de la cabeza supuestamente loca de Guillermo Maldonado tienen su cabeza, pues. Guillermo Maldonado también tiene su padre espiritual. Esa es característica de un lobo, amado hermano, la jerarquía piramidal que hoy lamentablemente estamos viendo en muchos lugares. Jerarquía piramidal, hermano querido, que nos están sacando de la voluntad de Dios. Hoy, hermano querido, todos tienen que tener como que un jerarca sobre la cabeza, cuando la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, amado hermano. Dese cuenta de la realidad que está viviendo la iglesia hoy. Estamos llenos de lobos, amado hermano. Los lobos ya hace mucho rato que están entre nosotros y han surgido muchos lobos también dentro de nosotros que parecían de verdad, pero eran de mentira, los hijos del diablo. Tenían apariencia de oveja, pero eran terribles lobos, como dijo Jesús en Mateo 7. Hermano querido, ¿qué vamos a hacer? ¿Se da cuenta que es importante estudiar la palabra? Ellos se reúnen en manada, amado hermano. También, hermano, dice la palabra, dice el estudio sobre los lobos, en cuanto a su reproducción. En general, hermano, solo los líderes macho y hembra pueden reproducirse. Uy, me suena G12 esto. ¿Ah? De hecho, en manadas de fuerte cohesión, las otras hembras ni siquiera entran en el celo. Por eso los machos suelen salir en busca de parejas sexuales hacia otras manadas. ¿Qué quiere decir esto? Se van multiplicando con rapidez. La gestación de ellos son de 60 días. ¿Qué quiere decir? Que en 60 días van a tener un grupito de lobitos nuevos. ¿No les suena G12? G12. Tengo la nueva revelación para que las iglesias crezcan rápido. Células. ¿No se acuerdan ustedes de ese famoso tiempo donde los pentecostales hacían células? Ahora le llaman G12. Ahora le llaman casas de paz. Hermano, y siempre hay uno por delante, un líder. Y ese líder pretende ser más líder. Y después que pretende ser más líder, pretende ser un poquito más líder. Y viene una competencia, hermano. Pero eso tiene que ir respaldado. ¿Por qué? Por su reproducción. Eso es lo que hacen los lobos. Se reproducen. Recuerden que el que convierte el alma es la palabra de Dios. El predicador está llamado a predicar la palabra. Y dijo Jesús, los que oyen mi voz, me siguen. Escucha la voz del buen pastor y siguen a su pastor. ¿Usted está predicando lo que Jesús dijo? ¿Lo que Jesús enseñó? ¿Usted está predicando lo que el Señor Jesús enseñó? ¿O está predicando un evangelio diferente? ¿Qué estamos enseñando, amado hermano? Los lobos. Mire, qué tremendo es esto, cómo se reproducen. También ellos pueden cambiar de pelaje. ¡Ay! Aquí se puso duro el mensaje. Jesús lo dijo. Tienen apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y un lobo tiene esa característica. Los lobos tienen dos capas de pelajes. La capa externa, que repele el agua y la suciedad. La capa interna, que es su subpelaje denso, también resistente al agua, y los aíslan del frío. Mire, el color del pelo del lobo varía en cada especie y en algunos casos funciona como camuflaje. Hoy, Señor Jesús, ¿sabe que yo estudio la palabra y me gozo? Me lleno en mi corazón cuando estudio la palabra porque me doy cuenta que el Espíritu Santo le enseñó también a estos hombres. Pero por otro lado yo digo, Señor, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy? Hablan tanto del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los llenó, que se fueron hablando en lengua, que otros danzaron, que otros profetizaron.
Pero qué extraño que el Espíritu Santo no le diga que estamos llenos de lobos. Qué extraño es la pregunta que yo me hago siempre, ¿por qué, Señor? Si el Espíritu Santo le dijo a Pablo, mira, habla sobre esto. Enseña a los efesios sobre lo que va a suceder cuando él no esté. Cuando Pablo no estuviera ahí, iba a suceder cosas. Y Pablo no podía irse sin dejar el consejo. Y dice la palabra que él enseña. Vendrán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y Pablo, amado hermano, inspirado por el Espíritu Santo, enseña de una manera tan maravillosa. El lobo, hermano, cambia de pelaje. El lobo se puede camuflar. Por eso que usted, hermano, tiene que estar instruido en la palabra para detectar a los lobos, para saber cuándo es un lobo. Y la clave para saber cómo es un lobo es lo que enseña. De una llave no pueden fluir dos tipos de agua. O es dulce o es amarga. Digamos, no hay dos tipos de mensaje. No puede un predicador enseñar falsa doctrina y buena doctrina. Eso no existe en la palabra. Un predicador siempre enseña bien. ¿Sabe por qué? Porque el predicador puede que en algún momento de su crecimiento como cristiano, como predicador, por ser influenciado por algún tipo de denominación, puede enseñar algo que aún no tiene luz clara sobre el tema, pero otra cosa es a enseñar, amado hermano, habiendo estudiado la palabra y sostener una falsa doctrina por tanto tiempo sin haberse percatado que lo que estaba enseñando era mentira. Eso es algo muy diferente. Por eso, hermano, yo le digo, si usted comienza a estudiar las características del lobo, se va a dar cuenta que un lobo puede cambiar de pelaje, funciona como camuflaje su pelaje. Y eso es lo que pasa con los predicadores de hoy, hermano, son verdaderos lobos. Se camuflan, están en cualquier ambiente, en cualquier iglesia, hermano querido. Usted ve a un pastor pentecostal metido con un bautista y esa cuestión usted no la ve nunca. O un bautista metido con un pentecostal, supuestamente por el amor, unidos por el amor. Puede ver a un pastor con un sacerdote unido, tomados de la mano, orando, llorando, abrazándose, dándose besitos. ¿Dónde están definidos los pastores hoy? Hermano querido, usted no puede estar con un lobo. Usted no puede estar con un lobo. Mire, los lobos también tienen una manera de comunicarse. Mire, los lobos se comunican a través de sonidos, tanto aullando como ladrando. Oye, me acuerdo, hermano querido, de lo que dijo el profeta Isaías en el libro de 56:10, cuando dicen perros mudos a los pastores que no cumplían con su función. Y los lobos tienen una característica de perro porque ladran. No se conocen todas las funciones del aullido del lobo, pero se sabe que puede utilizarlo para conocer la ubicación de su manada. ¿Se da cuenta que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen? También los lobos saben que a través del sonido pueden captar a sus seguidores. Por eso cuando usted escucha a un lobo, dicen, ¿qué mensaje? Obviamente los que no conocen la palabra, los que no están nutridos de la palabra, los que no tienen en su corazón la palabra de Dios, escuchan a cualquier perverso, a cualquier predicador. Porque como no tienen la palabra de Dios en su corazón, obviamente que no pueden identificar lo que le están enseñando mal y lo que le están enseñando bien. Porque hoy la gente escucha cualquier cosa y uno queda totalmente anodadado porque la gente le dice amén a todo. Ah, pero ¿qué es mi pastor? Es que es el pastor que lleva tantos años sobre nuestro ministerio. Mire cómo Dios lo usa, pero es un lobo si no predica la palabra. Es un lobo, de muchos años lobo. Siempre fue lobo, pero que tenía apariencia de oveja y usted nunca se dio cuenta. Porque lamentablemente la luz de sus pies y la lumbrera de su camino es la palabra. Y como nunca tuvo luz y nunca tuvo lumbrera, obviamente nunca pudo identificar. Nunca tuvo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12. Como usted tenía una visión tan corta porque no estudió la palabra, todo para usted de Dios. Hermano, mire las características de los lobos, estos se comunican. También son depredadores. Los lobos son depredadores, es decir, que ningún animal se alimenta de ellos. Otros depredadores pueden atacarlos, pero solo cuando se encuentran fuera de una manada. Cuando ellos están obviamente juntitos, nadie puede hacerle absolutamente nada. Pero ellos son depredadores. Ellos son depredadores. Un lobo, hermano, querido, un predicador no busca hacerte el bien. Un lobo, un predicador lobo, no te busca hacer el bien. Te quiere destruir, te quiere hacer daño. Por más que te diga, te amo, te quiero. Si el lobo te va a destruir, no te va a hacer bien,
Por lo tanto, amado hermano, entender sobre el tema del lobo es algo maravilloso. Mire, también el lobo tiene una comunicación corporal, y con esto voy a estar terminando. Los lobos tienen gran variedad de gestos para expresar diferentes estados anímicos o relaciones con otros lobos. Por ejemplo, para expresar agresividad no solo aparecen los gruñidos, sino que también se eriza el pelaje y se muestran los dientes. En pocas palabras, el lobo, hermano, puede hacer de todo. El lobo, si quiere mostrarse, no sé, alegre con alguien, se muestra alegre con alguien. ¿No viste estos predicadores carismáticos de hoy? Que donde quiera que usted los vea, siempre los ve como con una buena sonrisa, con una actitud que dice, oye, mire, qué bueno el pastor, mire, qué chévere, qué simpático que es el pastor. Y yo no digo que uno no tiene que ser simpático, pero estos lobos se caracterizan de esta manera porque tienen una variedad de gestos para presentar diferentes estados anímicos, porque el lobo se puede adaptar a cualquier situación. Mire, la Biblia dice de esta manera, y lo hemos leído en Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida, verso 29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No se lo olvide que no van a perdonar al rebaño. Y voy a terminar este estudio, hermano querido, con lo que dice Juan 10:12. Dice la Escritura, Jesús lo enseñó esto, dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¡Qué tremendo, amado hermano! ¡Qué tremendo! El lobo deja las ovejas, huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué quiere decir? Que el pastor tiene dos errores. Ve al lobo, pero no le avisa a la iglesia. Pero el gran problema es que también abandona la iglesia, deja las ovejas y huye. Pero después viene este lobo, arrebata las ovejas y las dispersa. Y las destruye. Amado hermano, yo le pregunto a usted, ¿por qué persistir en algo que el mismo Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos dice, tengamos cuidado? Vendrán lobos rapaces a vosotros. Mira, amado hermano, yo voy a orar y espero que este estudio haya sido de bendición para usted. Y que usted pueda entender, hermano, que el apóstol Pablo, el deseo que tiene es dar una advertencia, no tan solo a la iglesia de Éfeso, sino a todos nosotros. Para que nosotros como iglesia tengamos cuidado que van a entrar lobos rapaces en medio de nosotros. Y que también se iban a levantar lobos rapaces en medio de la congregación. Acá el verbo entrar significa, hermano, es el chomai. Y está usando aquí como llegar, ingresar, como suceder un hecho inicialmente. ¿Qué quiere decir? El lobo va a venir a comenzar una nueva doctrina. Esto significa en el griego, poniendo un énfasis en el acto de comenzar las etapas iniciales de una actividad. Por eso que el apóstol Pablo dice, y hablarán cosas perversas para llevar tras sí a los discípulos. Un lobo trae siempre una nueva doctrina. Por eso, cuidado con los que dicen, tengo una nueva revelación. Cuidado con los que dicen, hermano, Dios me reveló. Cuidado con eso. Porque los lobos, amado hermano, tienen esa característica. A través del griego eisechormai, podemos entender que se está usando que un lobo, un predicador falso va a entrar dentro de una comunidad cristiana y va a expresar y va a comenzar una nueva enseñanza y una nueva doctrina. El verbo está en tiempo futuro, indicando que los lobos rapaces entrarían en la iglesia como resultado de la falta de cuidado y atención de la congregación por parte de los pastores puestos por el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Yo le invito a hablar con su pastor. Si usted ve que su pastor no le está enseñando bien, dígale, pastor, no nos está alimentando bien. Pastor, no nos está enseñando bien. Pastor, no nos está advirtiendo sobre lo que está pasando dentro del mundo y obviamente en la iglesia. Vemos muchos predicadores y vemos que hay muchas falsas enseñanzas. Dígale a su pastor sin temor ni temblor. Dígaselo. Por amor a él y por amor a su alma. Porque recuerde que nos salvan los pastores. ¿Sabe quién salva? Cristo Jesús. Y usted le debe fidelidad. Y yo le debo fidelidad a Jesucristo. El que murió por mí en la cruz del Calvario. Y que desde luego derramó su preciosa sangre para darme vida eterna. Amado hermano, vamos a orar al Señor. Y le vamos a dar gracias por todo en esta noche.
y Dios nos permita el poder seguir el día lunes dando estas enseñanzas para edificación del cuerpo de Cristo. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te agradezco por este tiempo, por esta oportunidad y por todo lo que nos has dado, Señor, y permitirnos, Dios de gloria, el poder, Dios mío, compartir con los hermanos esta palabra. Te pido que fortalezcas, que ayudes, que des sabiduría, comprensión de tu palabra a aquellos que les hace falta. Y te pido por medio de Jesús, Padre eterno, que te glorifique en cada vida, Dios. Y que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo que habita en todos nosotros nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Gracias por todo y por esta palabra y por los estudios que podemos, Dios mío, realizar en este momento. Bendiga a todos los que han podido escuchar por los diferentes medios y que tu bendición repose sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y será hasta otra oportunidad. Acá su servidor, el misionero Alejandro Soler. Estamos para servirle. Bendiciones. Hasta luego. Dios les bendiga.